Hola Jacksonianos y Jacksonianas, ¿cómo están? Espero que estén genial. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy les traigo un vídeo súper interesante. Como habrás visto en el título, es cómo puedes ganar dinero con tu colección. Pues mira, es muy sencillo y sin rodas te lo voy a contar, que es vende tu colección, pon en eBay y con eso te llevas guita. Y este ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No, es broma. Todavía nos queda chicha. Así que vamos a ver cómo puedes ganar money con tu colección. Todo lo que te voy a contar en este vídeo es bajo mi experiencia, mi visión y opinión personal, siempre de forma muy subjetiva. Nunca te tomes esto como una verdad absoluta. Pues sí, hoy vamos a hablar de tu colección, pero en términos de inversión. Sé que suena muy financiero, muy de banco, pero es así, la realidad es así. Tu colección, por muy grande o pequeña que sea, da igual, es una inversión. Y has hecho una inversión primero en dinero y segundo en tiempo. Y por esos dos factores son los que alguien puede que te pague. Pero sí que llevo mucho tiempo pensando pues cómo sacar un poco de rentabilidad a mi colección, porque al final, como decía, me he dejado mucho dinero ahí, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y no estaría de más, pues bueno, sacarle cierto beneficio. Es verdad que con esto que voy a contar no te vas a hacer rico, y es verdad que es difícil. Aquí, amigo, todo cuesta, aquí no hay dinero fácil. Quiero decir, antes de seguir en el vídeo, que bueno, a mí hay gente que me ha dicho, bueno, es que vas a hacer negocio con esto. Tú haces con tu colección lo que te dé la gana. Es totalmente lícito, al igual que es totalmente lícito. Oye, si esto no va contigo, en plan, oye, yo prefiero quedarme en mi casita, que mi colección está aquí y la disfruto y punto. Pues chapó, es totalmente lícito lo que quieras hacer con tu colección. ¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir. Para que alguien quiera pagar por ver tu colección, da igual el formato que sea, después lo vamos a ver, pues sí que es verdad que tienes que tener una colección de mediana a grande, eso es importante. Si al final tienes, amigo, 3 CDs y 2 revistas, pues es muy difícil que alguien quiera pagar por ver lo que tienes. Sí que aconsejo pues aquí invertir en que tu colección crezca. Oye, que tu colección aún es pequeñita, no importa, porque la idea es que sigas ahí y sigas creciendo con tu colección para en un futuro, pues bueno, pues vas a ver este vídeo y vas a decir, pues mira, aquí puedo sacar dinerito. Vale, después otra cosa importante es los tipos de artículos. No es lo mismo que yo tenga un CD de Scream, un single super visto, a un Smile, por ejemplo, o a un autógrafo de Michael Jackson, o a unos zapatos originales firmados por Michael Jackson. Lógicamente, esto último que estoy diciendo es lo que más valor tiene y lo que más vas a poder rentabilizar. Esto es de perogrullo, pero es así. Si yo al final tengo una colección con cosas muy comunes, con cosas de poco valor, pues no voy a poder rentabilizar. Ahora, si tienes pues artículos de gran valor, muy exclusivos, como son lo que acabo de decir, autógrafos, ropa que ha usado Michael, discos de la Ría, que es verdad que valen mucho dinero, que eso es lo que estarás diciendo. Oye, Juan, tío, que me estás contando que eso vale mucho dinero. Es verdad, lo sé. Yo soy el primero que no suele tener ese tipo de artículos. Pero es verdad que lo vas a tener más fácil para que alguien quiera pagar por ver eso, que si al final tengo 4 CDs o yo que sé, un póster o cualquier cosa, ¿vale? Segundo punto, lógicamente tienes que conseguir que alguien quiera pagar por ver esa colección. Cuando hablo de alguien, hablo de personas, de una empresa, de un centro comercial, de una entidad, de una asociación. El tercer punto es moverte buscando contactos. Tienes que tener contactos, que tienes que descolgar el teléfono, tienes que hacer visitas. Esto es como una venta al final. Ojo, lo que estoy diciendo aquí también es buscarte la vida para ganarte esa guita, ¿no? Y el cuarto punto, que es uno de los más difíciles, es tener claro el valor económico de tu colección. Y ojo, no estoy diciendo lo que vale. Imagínate que yo tengo mi colección, que el valor de mi colección es de 30.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Yo no puedo ir a un museo y decir, oye, que me tienes que pagar 30.000 euros. No, me refiero a lo que tú vales como coleccionista y lo que crees que vale lo que vas a exponer en ese museo, en ese evento, lo que vas a vender a una revista, da igual. Pero sí que está bien que digas, oye, yo como coleccionista llevo mucho tiempo en esto, puedo aportar. Si acabas de empezar a coleccionar, amigo, es complicado pues bueno, que tengas unos grandes conocimientos. Por eso, entre más experto te hagas, entre más tiempo dediques, más fácil vas a poder monetizar tu colección. Ahora vamos con la guinda del pastel, que son las 3 formas
que yo al menos veo de que puedas ganar dinero con tu colección. Y vamos con la primera, que es las redes sociales. Cuando hablo de redes sociales me refiero a que te crees una imagen de marca. ¿Sabes lo que es una imagen de marca? Pues bueno, pues tú como Pepita, como Manolito, como Juanita, como María, da igual. Puede ser con tu nombre, puede ser con una marca, yo qué sé, lo que quieras. Te intentes crear esa marca personal, pues usando las 20.000 redes sociales que hay, pero bueno, con que uses Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y Twitch y YouTube, pues ya ahí te puedes generar una buena marca. Abrirte un canal de Instagram, un canal de YouTube, un canal de Twitch, ir generando contenido. Para mí esta es una de las opciones más difíciles que veo. ¿Por qué? Porque ganar dinero con las redes sociales jacksonianas y jacksonianas es muy complicado, es muy difícil. Hoy todo el mundo está creando contenido en las redes sociales, hay muchísima competencia y es muy difícil ganar dinero en las redes sociales. Como sabes. Segunda opción para que puedas ganar dinero con tu colección. Y la segunda opción es pues que de repente publiques un libro o publiques diferentes revistas. Sí, no es ninguna locura. Antiguamente publicar un libro, pues bueno, tenías que contactar con una editorial y ver, bueno, era un proceso bastante largo y solo podían publicar aquellos grandes escritores. Hoy en día no, hoy en día es mucho más sencillo. Amazon te lo pone muy fácil y como siempre digo, si tienes un buen contenido, si tienes una buena colección, puedes publicar libros, puedes publicar diferentes revistas. De hecho, por ahí hay coleccionistas que ya lo han hecho y yo te animo a que puedas hacerlo. Eso sí, tienes que saber lo que hablas, tienes que saber lo que muestras, porque si no al final vas a hacer el ridículo sacando un libro con 5 cosas mal escritas que no tienes ni idea. Tienes que saber lo que estás contando. Tienes que tener en cuenta que los que te van a comprar tu libro, tu revista, es un público muy segmentado. Eso es una desventaja. ¿Por qué? ¿Quién te va a comprar esa revista o ese libro? Pues coleccionistas. Algún que otro fan, pero ten en cuenta que aquí en el fandom están los que le gusta a Michael, los que le apasionan su música, pero no a todos les interesa el coleccionismo. Vas a tener un público muy segmentado, ¿vale? Entonces no vas a llegar a todo el mundo. Ahora, otra cosa, que saques un libro o una revista a un precio muy económico, que bueno, que sea más asequible a todo el mundo y sí que puedas tener más volumen de compra, aunque con un valor menor. Y vamos con la tercera opción, que es la que yo he probado, porque si yo aquí tengo que contar, yo no soy ningún vendehumo, yo te voy a contar lo que yo he probado. Yo las redes sociales las estoy probando, pero no para ganar dinero. Si algún día cae, bienvenido sea, pero no estoy ganando dinero. Yo un libro no me planteo escribir, ni una revista, ni nada de eso. Pero lo que voy a contar ahora sí lo he hecho y espero seguirlo haciendo, que es que hagas exposiciones con tu colección. Puede ser exposiciones que te contrate algún particular para exponer, yo qué sé, no sé, en un cumpleaños que al hijo le guste Michael y te llame para que expongas ahí, no lo sé. Un centro comercial, puede ser una asociación, puede ser una sala de exposición, no lo sé. Hay muchos sitios donde puedes exponer tu colección. Yo en el año 2019 hice una exposición bastante grande en el centro comercial más grande de la isla, un centro comercial de hecho tiene el mayor índice de visitantes, es muy importante, y hice una exposición ahí. Llega a Las Arenas la exposición de Michael Jackson The Legend 2019. Descubre su discografía, sus objetos, los productos promocionales de sus giras, sus escenarios más legendarios, su peculiar atuendo, todo en una exposición mítica para vivir la historia de una auténtica leyenda. Hasta el 1 de septiembre en el Centro Comercial Las Arenas. Cada día algo nuevo. Qué tranquilo, que en breve haré un vídeo especial de esa exposición que monté, porque creo que les puede enseñar mucho, tengo muchas anécdotas, pero espérate, ¡suscríbete a mi canal! Para ir resumiendo, esto es una opción bastante buena, yo es la que te aconsejo, es decir, es bastante, te lo tienes que currar, tienes que levantar teléfonos, tienes que visitar, tienes que estar preparado para recibir muchos no. Mira, yo te puedo decir que yo le he escrito a unos cuantos centros comerciales y solo me contesta el 1%. Es así, es así. Es una vía compleja. ¿Por qué? Porque requiere mover el culo. Tienes que moverte, tienes que desplazar tu colección, lo cual eso es complejo, es complicado. Hay muchos riesgos. ¿Por qué hay riesgos? Porque hay riesgos que en ese traslado se te rompa una figura, se te rompa una pieza, extravíes algo. Entonces es muy complejo. Yo voy a decir brevemente cómo lo hice, aunque no me quiero extender mucho porque ya haré un vídeo especial de eso, pero yo lo que lo hice fue
Yo y un gran amigo fuimos los que nos encargamos de montar la exposición. Yo no dejé que nadie tocara nada en mi exposición, porque si se rompe algo, que se me rompa a mí, no al ayudante del centro comercial. Entonces, fue una de las condiciones que puse, es que yo lo monto y yo lo desmonto, y así fue. Mi experiencia fue bastante positiva. Ellos me facilitaron todas las cosas, me facilitaron el montaje, pero me dejaron a mi aire, montar como yo quise. Otra cosa importante es que lo que tú expongas tiene que estar asegurado. Jacksonianos y jacksonianas, por Dios, tiene que estar asegurado, porque eso vale dinero, es tu inversión. El único problema será no haber comprado más. Entonces, pide un seguro. Yo donde expuse, pues el centro comercial ya tenía un seguro. ¿Que no tienen seguro? Aquí viene la parte complicada. Te recomiendo que contrates un seguro, que eso vale guita, pero te puedes librar de mucho susto. El seguro te pedirá un valor de tu colección. Ahí tienes que hacer, pues bueno, hacer un Excel de todo lo que tienes, hacer precios medios o los precios que tú creas, y decir, oye, pues mi colección vale 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, lo que sea. Y el seguro, pues, te cubrirá de que si se te rompe algo, se te pierda, pues el seguro te lo cubre. ¡Ojo! Que sé lo que estás pensando, A mí se me rompe o se me pierde. El autor fue de Michael Jackson ahora mismo y no hay dinero que me lo pague. Me daría muchísima rabia, sería, vamos, una gran movida. Está claro que esos son los riesgos que hay que correr, pero aunque sea no te quedas con las manos vacías o con los bolsillos vacíos, mejor dicho. Vale. Tienes que también tener ciertos conocimientos de escaparatismo, de saber cómo pones las cosas. No vale, y eso te lo va a pedir cualquier centro comercial, cualquier asociación, lo que sea, oye, poner 4 cosas mal puestas. Tienes que tener un gusto, tienes que saber un poquito de escaparatismo. Otra cosa importante, saber lo que estás poniendo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la exposición lo que hice fue poner fichas explicativas para que la gente sepa lo que está viendo. No vale, pues bueno, pongo aquí, yo qué sé, un disco y no, pues bueno, yo expliqué la historia de cada disco, de cada pieza. Eso es un curro, pero como te dije al principio, amigo, aquí no hay nada fácil, aquí hay que currar para ganar dinero. Y esto es así, pero bueno, en teoría estás currando con algo que te guste. Y la otra cosa es que se me olvida, la otra cosa es que tienes que aprender y tienes que meterte en la cabeza, por muy friki de Michael que seas, como lo soy yo, que la gente que te va a ver, estoy hablando de un centro comercial o de un centro de exposición que hace exposiciones de todo tipo, la gente que te va a ver no tiene por qué ser experta en Michael. ¿Qué te quiero decir con esto? Muestra piezas que a la gente le llamen la atención. Mira, ¿qué le llama a la gente la atención? Las figuras, los muñecos, a la gente le encanta. Le encanta una figura, un hot toy, un muñeco, da igual lo que sea, le encanta. ¿Qué le encanta? Un busto tamaño 1, le encanta. ¿Qué le encanta? Las chaquetas. Hombre, si son las originales, ojalá. Pero sí te quiero decir que intentes que tu exposición sea atractiva para todo tipo de público. También súper importante, no vayas con un friki loco, fanático, no, porque la gente no te va a tomar en serio. Acuérdate que te vas a reunir con gente que lleva negocio, con directores de marketing de centros comerciales, con comisarios de exposición, te vas a reunir con gente que está buscando negocio. Tómatelo en serio, date valor como coleccionista. Así que, chicos y chicas, esta es la opción que yo recomiendo. Como dije, la opción de exposición es la que yo he probado, es la con la que más me estoy moviendo. Ahora por el tema del COVID se ha parado todo y está un poco más complicado, pero vamos a confiar en que todo esto va a ir mejorando. Oye. Y nada, jacksonianos y jacksonianas, no me digan que les he dado herramientas para que ganes dinero con esa colección que tienes. Que insisto, si es pequeña, no te preocupes, sigue coleccionando, sigue invirtiendo en esa colección. Y para eso estoy aquí, para decirte cómo en un futuro puedes invertir en tu colección y que puedas ganar dinero. O si ya tienes una colección mediana, grande, si tienes piezas llamativas, oye, te animo a que salgas a la calle, yo que sé, en redes sociales, que si quieres escribir un libro, una revista, que yo soy el primero que te lo voy a comprar, si quieres hacer exposiciones, hay formas. No sé si habrá más formas por ahí, si se te ocurre alguna, te animo a que me la dejes en tus comentarios. Oye, Juan, pues también puedes ganar dinero con tu colección de esta forma. Yo encantadísimo. Y no te avergüences de que quieras ganar dinero. Oye, aquí todos queremos ganar dinero. Y si tienes algo en lo que te gusta, ¿por qué no? Entonces, chicos y chicas, ya vamos a terminar. Pero antes decirle que estoy haciendo un pedazo de sorteo en Instagram con 3 artículos. Estoy regalando 3 artículos. Estás a tiempo. El sorteo acaba el día 10. El 10 de septiembre. Bueno, mis queridísimos amigos y amigas, muchas gracias por verme, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a esa gente que me está viendo, que me comenta, que ellos saben quiénes son, de verdad.
muchísimas gracias. Estoy ya sudando, que yo creo que perdí ya como 5 kilos, pero todo sea por ustedes. Nos vemos próximamente y a portarse mal. Chao, chao.